Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, les da la más cordial bienvenida al primer ciclo de conferencias del posgrado. En esta ocasión se presentará la conferencia titulada Marco Legal de la Contingencia COVID-19 y su impacto en materia laboral, la cual será impartida por el doctor Rodolfo Villalobos del Rosal. A continuación se presenta la semblanza profesional del conferencista. Rodolfo Villalobos del Rosal cuenta con un doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, de enero 2008 a diciembre 2009, con la tesis Análisis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, miembro fundador del Colegio de Doctores en Derecho de Chihuahua AC, fungiendo actualmente como secretario de la Junta de Honor. En la Universidad Autónoma de Chihuahua, profesor por contrato de enero de 2005 a septiembre de 2016, profesor de tiempo completo de septiembre de 2016 a la fecha, investigación y docencia con sentido social. Damos la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo Villalobos del Rosal, cediéndole la palabra para que inicie con su conferencia. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Torres. Quisiera agradecer primero que nada a todas las autoridades universitarias por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes, pues, disertando un poco acerca de las afectaciones que ha tenido el COVID-19 en nuestro país, tomando en consideración el marco jurídico con el cual se ha ido desarrollando. Hay que recordar que en nuestro país, a partir del día 23 de marzo, se ha establecido una serie de decretos por parte de las autoridades sanitarias estableciendo cuál sería la manera de que el Estado mexicano enfrente esta contingencia, esta mecánica que se ha dado a través de la llegada de este virus, el SARS-CoV-2, que tiene al mundo pues confinado a sus casas en su mayoría desde diciembre del año pasado, en el caso de China, y todavía en México a partir aproximadamente del mes de marzo. ¿Qué sucede con estos decretos que han emitido las autoridades sanitarias? Pues hay que recordar que en nuestro país vivimos en un régimen de facultades expresas, lo que nos lleva a establecer que la autoridad debe de actuar siempre conforme al marco legal y que este marco legal o esas facultades deben estar establecidas de manera específicas en una ley. Por tanto, lo que ha establecido el Consejo de Salubridad General, por un lado, y por otro lado, la Secretaría de Salud Federal, no son acciones que tomaron de manera arbitraria o de manera, diríamos, libre, sino que están sustentadas en un marco normativo. En este caso, su marco normativo ha sido la Ley General de Salud, que hay que señalar, establece medidas sanitarias que se pueden utilizar en diferentes formas y en diferentes circunstancias que se puedan dar. La Ley General de Salud contempla como principales contingencias, aunque no les da ese nombre, la existencia de una enfermedad grave que debe ser tratada de forma prioritaria y por otro lado, las figuras llamadas de emergencia sanitaria que permiten acciones extraordinarias en materia de salud. Sin embargo, las medidas a tomar, tanto en la enfermedad grave de carácter prioritaria como en la emergencia sanitaria, pueden ser las mismas, como lo sería el uso de bienes, o lo serían cuestiones relativas a suspensión de labores, a confinamiento, a cuestiones derivadas de estas medidas sanitarias que pueden ser de muchas índoles, pero son las mismas, ya sea de carácter de enfermedad prioritaria o de carácter de emergencia. La diferencia es que cuando se decreta una emergencia, se darán otro tipo de acciones que ya no están reguladas en la Ley General de Salud y en el particular se encuentran reguladas en la Ley Federal del Trabajo para efecto laboral, que es parte del contenido de esta plática. Antes también de hacer un breve desarrollo de cómo se ha ido plasmando estos decretos y el marco legal que hemos seguido en cada uno de ellos, debo hacer un señalamiento. En materia laboral en nuestro país, la afectación del COVID ha sido sumamente importante. Tan solo en los meses de marzo, abril y mayo se han perdido 1.120.000 empleos formales, según la cifra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se calcula que el mes de junio habrá tenido perdidos
otros 350,000 a 400,000 empleos formales. Y se calcula también, conforme a las reglas del INEGI, que se han perdido dentro de trabajo informal aproximadamente 2,5 millones de empleos, pero esto es difícil contabilizarlo en razón de que precisamente no se tiene un registro claro o concreto que pudiera determinar cuál fue realmente la pérdida de trabajos de carácter del sector informal. Esto ha tenido un impacto, evidentemente, no nada más en que se ha perdido fuente de trabajo, se han perdido empleos, se ha perdido capacidad económica, y esta pérdida de capacidad económica llevará a acentuar la recesión, que a su vez generará posiblemente más pérdida de empleos al cerrarse más fuentes de trabajo. Entonces, vamos viendo un poco cómo ha sido regulada esta contingencia sanitaria, y analizaremos un poco también cómo ha estado repercutido o cómo se ha utilizado para el efecto de la parte laboral y la regulación, sobre todo en estas suspensiones de labores que hemos tenido ya decretadas desde el día 24 de marzo, que es cuando se iniciaron a tomar las medidas correspondientes, a pesar de que la declaración de enfermedad grave se dio a partir del día 23 de marzo del presente año. Así, tenemos que la regulación o la forma en la que se ha venido desarrollando la contingencia sanitaria o esta emergencia sanitaria de COVID-19 se ha dado en 3 grandes fases. Primero, la declaratoria de enfermedad grave de carácter prioritario, que les comentaba fue decretado en un acuerdo por parte del Consejo de Salubridad General el día 23 de marzo del presente año, publicado así en el Diario Oficial de la Federación. Esta primera fase tuvo una serie de medidas que analizaremos a continuación, pero dentro de esta idea de irnos ubicando de cuál ha sido el momento, se da una segunda fase a partir del día 30 de marzo, en el cual se decreta la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por medio, de nuevo, del Consejo de Salubridad General. Y esta se expandió del 30 de marzo hasta el día 14 de mayo, en el que se expide el decreto por el cual se genera la tercera fase, que es las bases para una reapertura de carácter progresiva y ordenada, pero en ese decreto de reapertura se establece la terminación de la emergencia, de las acciones extraordinarias en materia de salubridad por la emergencia sanitaria, para iniciar con un semáforo de reapertura con actividades permitidas dependiendo de las condiciones que se estuvieran viviendo en cada localidad. Esas han sido las 3 fases en las que hemos vivido. En este momento nos encontramos en la tercera fase, la de reapertura. Hay algunas autoridades, sobre todo de carácter internacional. La Organización Mundial de Salud declara el día de hoy que el Estado mexicano se encuentra en riesgo de un rebrote grave por motivo de una reapertura anticipada, toda vez de que no se haya controlado todavía a criterio de la Organización Mundial de Salud la expansión o los contagios de esta enfermedad viral. Vamos a analizar qué fue lo que sucedió qué sucediendo en cada una de estas 3 fases. En la primera fase, en esta fase de la que se declaró como una enfermedad grave, lo encontramos establecido en el decreto, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de marzo del año 2020. Este acuerdo fue emitido por el Consejo de Salubridad General, que es un órgano que se encarga de realizar, de analizar y revisar las condiciones sanitarias del país y emitir aquellas determinaciones y medidas que se consideren necesarias para hacerle frente a una cuestión que ponga en peligro la salud general del país. Es decir, es la que se encuentra encargada de analizar o de enfrentar cuestiones como epidemias, enfermedades exóticas, pandemias, enfermedades nuevas o rebrotes de alguna enfermedad que ya se consideraba como erradicada, o bien cuestiones de carácter general que no necesariamente son de carácter viral o de carácter bacteriológico, sino cuestiones de salud general que por una condición de medio ambiente o una condición de estilo de vida pudieran generar alguna enfermedad o una condición que genera una pérdida importante en la salud de los ciudadanos mexicanos y que pone en riesgo la misma condición, no nada más de salud, sino los servicios de salud. Cuando el Consejo de Salubridad General decreta esta
enfermedad como una enfermedad grave, no lo hace también en razón de una cuestión arbitraria, sino que lo hace sujeto a la propia normatividad, y esto lo hace conforme al artículo 9 del reglamento interior del propio Consejo de Salubridad, pero teniendo como fundamento el artículo 134 de la Ley General de Salud en su fracción segunda, que establece que sean enfermedades graves, entre otras, todas aquellas que sean síndromes respiratorios agudos. Recordemos que llamamos a esta enfermedad COVID-19, pero es provocado por un virus al cual se le denomina SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo y severo, provocado por un coronavirus de segunda cepa. Entonces, este virus, esta enfermedad, al ser una enfermedad de carácter respiratoria aguda y grave, se le considera pues como una enfermedad grave. La Ley General de Salud, además de ser esta definición específica por el cual se permite considerar al COVID como una enfermedad grave, la define de manera general para el efecto de entender el alcance de esta declaración como cualquier enfermedad transmisible que constituye un problema real o potencial para la salubridad general del país. El detalle es que en este momento, cuando se hace la declaración de enfermedad grave, las medidas que se toman son de carácter preventiva, porque su propia definición establece que son un problema real o potencial para la salubridad general del país. En el caso en particular, cuando a finales de marzo se dan los primeros brotes en nuestro país de esta enfermedad, se consideraba que todavía no nos encontrábamos en este momento de brotes de carácter comunitario y por tanto todavía podía ser mitigado o podía ser controlado. Recordemos que hablaba el subsecretario López-Gatell de las etapas o fases propias de la enfermedad, que eran primero contagios de carácter importado y luego los contagios de las personas que estuvieron en contacto con esta persona que trajo la enfermedad de fuera, y la tercera fase, el contagio comunitario, en el cual ya no es posible rastrearlo. En la primera fase, desde el punto de vista de cómo se ha ido regulando, hablamos de que nos encontramos en esos primeros dos momentos, es decir, en los casos importados y en los casos que se reportan por haber estado en contacto con una persona que ha sido diagnosticado previamente con la enfermedad. Y por tanto, las medidas no serían más que de carácter preventivo para tratar de evitar llegar a este tercer momento, que era el contagio de carácter comunitario, en el cual ya era imposible darle seguimiento y nos llevaría necesariamente a que se decretara una cuestión de carácter epidemiológica por ser precisamente una enfermedad ya que se ha expandido en diversos lugares del país y que ya no se puede controlar el contagio. Entonces, las medidas que se tomaron en este primer momento tenían el carácter de ser medidas preventivas con la finalidad de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implicaba esta enfermedad grave de carácter respiratorio. ¿Y cuáles fueron estas medidas que se tomaron en esta primera fase? Se decretan en acuerdo publicado el día 24 de marzo del 2020, que era primero determinar a los llamados grupos de riesgo. Recordemos que se hizo una distinción dentro de las medidas tomadas porque fueron más severas respecto a ciertos grupos poblacionales, como lo eran las mujeres embarazadas, lo eran personas mayores de 60 años y personas que tuvieran un sistema inmunológico que estuviera comprometido, debilitado por la preexistencia de alguna enfermedad de carácter respiratoria e inclusive de carácter metabólico y cardiovascular. En estos casos se estableció que para ellos las medidas serían un poco más graves o un poco más agresivas, mientras que para el resto de la población habría medidas, pero se permitiría un poco más laxo la manera de realizar las actividades correspondientes. La segunda acción tomada por parte de la Secretaría de Salud en este caso fue la suspensión de actividades escolares, en el cual pues todas las escuelas suspendieron clases. Recordemos que algunas suspendieron previamente, ya que se venía en lo que fue los días inhábiles correspondientes al lo que sería el 21 de marzo, el tercer lunes de cada mes de marzo, con relación al festejo o la consideración a Benito Juárez por su natalicio. Entonces ya algunas escuelas habían suspendido,
pero en este momento se ordena la suspensión de actividades escolares en todos los niveles para todo tipo de escuela, tanto público como privado. Y además se viene una tercera medida tomada, que fue la suspensión de actividades no esenciales, tanto en el sector público como en el privado y en el social. En este momento se da lo que se llamó inicialmente como la jornada de la sana distancia, en la cual se decidió que las labores no esenciales deberían de limitarse o si no, de suspenderse totalmente, y las esenciales deberían de elaborar bajo ciertos requisitos o condiciones en particular. Primero, las personas que se encontraban en los llamados grupos de riesgo no podían laborar bajo ninguna circunstancia. Estas personas no deberían de presentarse a laborar, aunque fuera una actividad esencial en la cual estuvieran laborando. Mientras que en el resto de las personas solamente se permitiría que laboraran en las actividades de carácter esencial, que la Secretaría de Salud determinó cuáles serían esas actividades. Aquí hay que hacer una aclaración. La Secretaría de Salud actúa para establecer las medidas porque el Consejo de Salubridad General, al momento de determinar la existencia de una enfermedad grave que debe ser combatida de forma prioritaria, nada más ahí termina su actuación y remite a la Secretaría de Salud para que tomen las medidas correspondientes, mismas que deben ser avaladas por el presidente de la República como autoridad última en la materia administrativa. En este caso, la Secretaría de Salud toma estas medidas, primero, determinando grupos de riesgo; segundo, suspendiendo actividades escolares; y tercero, suspendiendo toda actividad, no importa si era económica o no, siempre y cuando no fuera de carácter esencial, en sectores público, privado y social. Y el mismo decreto establece cuáles fueron las llamadas actividades de carácter esencial, algunas actividades públicas, muy pocas, aquellas que mantuvieran nada más servicios públicos vigentes, y luego encontramos en el sector privado aquellas encaminadas también a servicios de primera necesidad, como sea telecomunicaciones y venta de alimentos y víveres, se mantuvieron abiertos. Lo demás debió haber estado cerrado. Estas medidas, hay que señalarlo, tienen un paralelismo en materia laboral, pero no fueron con todo el impacto laboral considerado. ¿Por qué? Porque al emitirse esta declaratoria de enfermedad grave con una serie de medidas, no se hizo la declaratoria de emergencia sanitaria. Recordemos entonces, seguimos con medidas de carácter estrictamente preventivo y de control. Y por tanto, estas medidas tomadas, especialmente las relativas a la suspensión de labores, no encuadraban en lo que la Ley Federal del Trabajo llama contingencia sanitaria. Y con ello, al no encuadrar en esta figura, se obligaba a los patrones a seguir haciendo el pago de sueldos y todas las prestaciones laborales a las que el trabajador tuviera derecho, aun y cuando no se encontrara laborando. Y no se podía establecer una suspensión de labores generalizada ni por causa de fuerza mayor, ni tampoco con motivo de una contingencia sanitaria. Aquí hay que hacer una aclaración. La Ley Federal del Trabajo establece en los artículos 427 y 429 la existencia de esta figura llamada contingencia sanitaria y señala que para que se dé una suspensión de labores se requiere una declaración formal de contingencia sanitaria. El problema es que el término contingencia sanitaria no se menciona ni una sola vez en la Ley General de Salud o en el reglamento interior del Consejo de Salubridad General. Entonces, aquí hay un desfase terminológico, pero no en cuanto al alcance de la figura. Y digo que un desfase terminológico porque si se esperara a que existiera una declaración de contingencia sanitaria con ese nombre, vamos a darnos cuenta de que es imposible que esto se genere, toda vez de que no existe en la Ley General de Salud ese término y por tanto la autoridad sanitaria que tiene la obligación de actuar conforme a la Ley General de Salud nunca podrá emitir una declaración de contingencia sanitaria porque no existe en la facultad de ninguno de los órganos ni en la ley correspondiente esta figura llamada de la contingencia sanitaria. Lo que existe son figuras llamadas declaratoria de enfermedad grave y declaratoria de acción extraordinaria por emergencia sanitaria
por motivo de fuerza mayor. La contingencia sanitaria, entonces, regulada por la Ley General del Trabajo, coincide, si vemos a las características de ambas regulaciones, coincide con la emergencia sanitaria por fuerza mayor que requiere acciones extraordinarias de salud. Entonces, en este primer momento, en la primera fase llamada enfermedad grave, encontramos que al no ser una declaratoria de emergencia sanitaria, sino nada más la declaratoria de enfermedad grave, no se da tampoco la figura laboral de la suspensión de labores, lo que obliga a los patrones a seguir pagando los salarios completos porque los supuestos legales en el trabajo no se actualizan al no existir pues una contingencia o una emergencia sanitaria. La idea de esta enfermedad grave y la suspensión es que la temporalidad iba a ser corta. Por eso es que, porque son medidas de carácter preventivas o de control y se espera que sean medidas a corto plazo porque o se logra controlar en el corto plazo esta enfermedad grave o si no se puede controlar pasaríamos a medidas de mitigación, es decir, medidas que buscan ahora sí sanar a la población, no nada más evitar el contagio, sino entrar a los esquemas de salubridad para buscar la salud de la población, curar a las personas de esta enfermedad, otro tipo de medidas, y que se derivan de una acción extraordinaria en materia de salubridad por existir una emergencia sanitaria. Por eso es que en esta primera fase, en este primer momento, no se decretó la suspensión de pago de salarios, sino que hubo que seguir pagando los mismos en razón de que no existía una declaratoria de emergencia, porque esta declaratoria de enfermedad grave tendía a ser de carácter temporal. Y la temporalidad fue realmente muy corta, porque se generó para el día 30 de marzo, es decir, duró una semana nada más esta declaratoria de carácter temporal, se declara la emergencia sanitaria por fuerza mayor. De nuevo, el Consejo de Salubridad General emite esta declaratoria cambiando las circunstancias. Se emitió un acto nuevo que para efectos legales dejó sin efecto el acto anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estábamos en un momento de una enfermedad grave con medidas de carácter preventiva, sino nos encontrábamos ya en un momento de emergencia sanitaria cuyas acciones serán no nada más para prevenir, sino para combatir los daños a la salud. Por tanto, el decreto de 23 de marzo del 2020 deja de tener vigencia para incorporarse a este nuevo decreto en la cual se da una emergencia sanitaria por fuerza mayor. Las enfermedades, estas declaratorias de emergencia sanitaria derivan de la existencia previa de una enfermedad grave que ya sea una causa de emergencia o que atenten en contra de la seguridad nacional y que justifica la necesidad de una atención prioritaria. Es decir, ya se está afectando la existencia misma del Estado mexicano por motivo de una cuestión sanitaria. Se pone en peligro la salud de toda la población o se pone en peligro la existencia de un sistema de salud que se podrá ver en su caso rebasado por el número de casos o por la gravedad de los casos que se están atendiendo. Y por tanto, el Estado debe de enfocar todas sus acciones a atender esta emergencia, dejando de lado acciones que pudieran ser importantes, sí, pero ya no son urgentes. Entonces, por eso se da esta emergencia de carácter sanitario. Aquí también debo de hacer la distinción. Algunas personas quisieron o pretendieron hablar de que esta emergencia debería de decretarse conforme la llamada suspensión de garantías. La suspensión de garantías tiene como consecuencia que el Estado mexicano suspende algunos derechos humanos en su vigencia y que con ello se establecen algunas figuras como toques de queda y algunas otras circunstancias que limitan el ejercicio y goce de ciertos derechos humanos. Sin embargo, el Estado mexicano en este caso no opta por esa medida porque esa medida es una medida de última ratio, es una medida ahora sí que extrema y decide quedarse con medidas administrativas porque la propia ley se lo permite, tomando algunas acciones menos graves o menos gravosas para los particulares, permitiendo mantener en la medida de lo posible una normalidad en nuestro ejercicio de vida. Entonces, si bien es cierto, las funciones que aduce el Estado en esta emergencia sanitaria, al tomar algunas acciones
pudieran ver limitados nuestro goce de derechos, no lo hace en función de una suspensión de los mismos, sino lo hace en función de medidas de carácter administrativa, que les son permitidas por parte de la Ley General de Salud a las autoridades sanitarias correspondientes para efecto de hacerle frente a esta condición. Estas medidas que se toman son acciones extraordinarias porque, primero, el Estado las toma de manera, diríamos, externa a lo que siempre realiza. Son acciones que difieren de la actividad ordinaria o común del Estado, por eso son extraordinarias, pero tienen el carácter de ser siempre temporales. La temporalidad puede ser no debidamente determinada en el sentido de que no tenemos una fecha de terminación de estas actividades o de estas medidas tomadas, pero va a ser determinable en el sentido de que sabemos que eventualmente se va a acabar. Cuando por estas métricas que se toman por parte de las autoridades sanitarias se considera que ya no es necesaria las medidas extraordinarias, entonces se levantará la emergencia sanitaria por fuerza mayor y regresaremos a otro tipo de medidas que de nuevo pueden ser medidas de carácter de prevención, no necesariamente de combate o mitigación, y regresamos a otro tipo de medidas. En este caso son extraordinarias porque van más allá de la acción ordinaria o normal del Estado, y segundo, tiene carácter de ser temporales porque eventualmente se van a terminar. Quizá no podemos determinar de manera clara cuándo, pero sabemos que eventualmente se van a terminar. Pero además, tiene carácter de ser extraordinarias porque van dirigidas nada más a combatir esta enfermedad de carácter grave o esta condición que está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Son, diríamos, un medio para un fin y por tanto no se pueden dictar más que para esa enfermedad que se está combatiendo en ese momento. Y por último, deben de ser concretas respecto a qué actividades o qué acciones se están tomando. Es decir, debe determinarse claramente quiénes son los afectados y cuáles serán las afectaciones que van a sufrir. No se pueden tomar acciones generales porque se busca combatir una enfermedad o una condición o circunstancia en concreto. Entonces tiene este carácter de ser acciones extraordinarias en estas cuatro características. Y serán destinadas serán dirigidas a hacer actividades indispensables para poder prevenir y combatir los daños a la salud. Esta declaración se realiza en razón de que el Consejo General de Salud tiene la facultad específica de hacerlo conforme al artículo 9 de su reglamento interior en su fracción 17ª. ¿Y cuáles fueron las medidas tomadas en esta segunda fase de emergencia sanitaria que conforme a las autoridades sanitarias ya la hemos sobrepasado? Fueron, de nuevo, mantener la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Aquí nada más hay que recordar que estas medidas tomadas por decreto publicado el día último de marzo del 30 de marzo del 2020, se establecieron es 31 de marzo del 2020, se establecieron las actividades no prioritarias y se amplió el catálogo de actividades prioritarias para efecto de permitir que la economía siguiera funcionando a lo posible, porque se establecieron también medidas como hidrocarburos, se establecieron medidas para permitir que actividades como lo sería el abastecimiento de cemento y materiales de construcción, la actividad de construcción en lo general también se consideró como actividad prioritaria, la impartición de justicia también se consideró como prioritaria, regresaban actividades. Y entonces las autoridades correspondientes comenzaron a tomar medidas para permitir cierto regreso a actividades, pero cumpliendo con medidas sanitarias. Además de esta suspensión de labores en actividades no prioritarias, se le conminó a la población a mantener un resguardo domiciliario. Recordemos los mensajes de su secretario López-Gatell siendo enfático en el quédense en casa a efecto de evitar el contagio por tener contacto social, los llamados distanciamientos sociales, de los que es el término que se le ha dado en Estados Unidos, el social distance, respecto a estas medidas, para efecto de evitar que se dé una mayor propagación del virus. Y se mantiene esta determinación de grupos vulnerables.
Solo que estas tres medidas, al emitirse dentro del margen de una emergencia sanitaria, ya no de una declaratoria de enfermedad grave, sino ya como un segundo momento de una emergencia sanitaria por fuerza mayor, tuvieron otro tipo de consecuencias en materia laboral. Y aquí es donde se generó la principal confusión, porque se siguió considerando que nos encontrábamos en una suspensión de labores como se dio desde el principio bajo esta declaración de enfermedad grave. Y no, las condiciones al momento de decretarse la emergencia sanitaria por fuerza mayor cambiaron. Comentaba, se trata de un decreto nuevo porque es una circunstancia nueva y por tanto las condiciones se cambian y entonces las consecuencias legales también son diferentes. En este caso, el efecto laboral fue, primero, que al existir esta emergencia sanitaria, los patrones tenían la obligación de cumplir con todas las disposiciones que fijara la autoridad sanitaria competente. Cuando existía la declaratoria de enfermedad grave, el patrón lo tenía que hacer por disposición administrativa sanitaria. Los que iban a llegar en inspección eran las autoridades sanitarias, no la autoridad laboral, porque en ese momento no se había establecido ninguna medida que tuviera el carácter de ser obligatoria laboralmente hablando. Tenía el carácter de ser obligatoria desde el punto de sanitario y por tanto las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento serían las de carácter sanitario, más no las de carácter laboral. En este momento, cuando existe una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, entonces el patrón sí está obligado a cumplir con todas las medidas y las inspecciones podrán ser tanto en materia laboral como en materia sanitaria y con las debidas sanciones correspondientes. La segunda consecuencia fue que los llamados grupos de riesgo debían conservar no nada más su trabajo, sino todas sus prestaciones, porque conforme a los artículos 168 y 175 de la Ley para el Trabajo, se establece que mujeres embarazadas y menores de edad no pueden trabajar en las llamadas contingencias sanitarias, que, insisto, coinciden en cuanto al contenido, más no en el nombre, en la figura de emergencia sanitaria por fuerza mayor que contempla la Ley General de Salud. Y por tanto, estas personas no podrían ejercer ningún tipo de labor y con ello debería pagárseles todas sus prestaciones como si se encontraran laborando sin ninguna limitante. Además, encontramos que se dan otros efectos de carácter laboral respecto a la suspensión por motivo de esta contingencia. La suspensión, comentábamos en la medida de carácter preventiva dentro de la primera fase llamada de emergencia de enfermedad grave, no tenía una condición de suspensión que permitiera aplicar los artículos 427 y 429 del Código del Trabajo, porque no se daba este elemento de contingencia sanitaria. Al momento de que se decreta la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que se equipara a la contingencia sanitaria porque su contenido es el mismo, entonces sí podemos aplicar las reglas contenidas en los artículos 427 y 429. ¿Cuál es la importancia de estos artículos en particular? Que el 427 establece las posibilidades o las hipótesis en las que se puede suspender las actividades laborales lícitamente hablando por parte del patrón. Y se contemplan dos fracciones en particular aplicables para el caso concreto, que es la fracción primera, que es suspensión de actividades por causa de fuerza mayor, o bien la fracción séptima, que es la suspensión de actividades por contingencia sanitaria. Esta última fracción, la séptima, tiene como origen las suspensiones y los eventos sucedidos con la epidemia de la gripe aviar H1N1, que tuvo también una serie de suspensiones que nos llevó a tener que establecer reglas nuevas para enfrentarla porque no tenemos el marco legal correspondiente. Desde aquel entonces se establece la norma de contingencia sanitaria, pero no se actualiza el marco legal de salud para también incluir este término. Sin embargo, insisto, el contenido de ambas figuras difiere nada más del nombre, pero es exactamente la misma causa y la misma razón. Una cuestión de carácter grave que pone en peligro a la seguridad nacional. Bajo este orden de ideas, entonces,
La suspensión de labores, conforme a las dos fracciones, se permitía ya sea por fuerza mayor o por contingencia. Si fuera por fuerza mayor, se requiere hacer un procedimiento colectivo de los que se desconoce de naturaleza económica, en el cual se tiene que acudir ante la autoridad laboral, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje, para solicitar la suspensión de labores en un centro de trabajo por cuestión de fuerza mayor y por no ser de carácter prioritario o de carácter esencial. Entonces, la Junta determinará si efectivamente procede la suspensión y decretarlo de esa manera. Se le obliga al patrón a indemnizar a los trabajadores por el periodo que van a durar sin trabajar por un monto equivalente hasta un mes de salario cuando la suspensión exceda de ese mes. Se le pagará el salario íntegro de la duración de la suspensión, pero si la suspensión durará más de un mes, lo máximo que se le pagará o que se le pagaría era un mes de salario. Pero para eso se requería que el patrón acudiera a solicitar la suspensión correspondiente. En el caso de Chihuahua, algunas empresas, sobre todo de la industria maquiladora, sí realizaron este procedimiento. Y realizaron este procedimiento porque por la confusión semántica, casi nadie hizo uso de la fracción séptima del artículo 427, que es la suspensión de actividades por contingencia sanitaria. ¿Por qué? Porque una vez que se decreta la emergencia sanitaria por fuerza mayor, sin necesidad de una declaratoria de autoridad laboral, es decir, no es necesario acudir ante la junta correspondiente, se da la suspensión porque la ordena directamente la autoridad sanitaria como una medida de la emergencia sanitaria por fuerza mayor. Así sucedió con el decreto correspondiente del 31 de marzo del 2020. La suspensión fue decretada por la autoridad sanitaria con motivo de una emergencia sanitaria por fuerza mayor. Por tanto, se actualizó la causal contenida en el artículo 427, fracción séptima de la Ley para el Trabajo. ¿Y cuál era la consecuencia? Que sin importar la duración de la contingencia, el patrón estaría obligado a pagarle al trabajador un salario mínimo, no el salario completo, sino un salario mínimo por todo el tiempo que dure la contingencia hasta un plazo máximo de 2 meses. Si la suspensión de labores durara más de 2 meses, el patrón nada más está obligado a pagarle 2 veces del mínimo. La razón de esta figura era proteger la fuente de trabajo y permitir la subsistencia del trabajador recibiendo un ingreso aunque no fuera a trabajar. El problema es que la población y en lo general toda la gente de nuestro país se quedó con lo que nos dijeron en la primera fase, inclusive en una llamado a través de un video en redes sociales, tanto el subsecretario López-Gatell como la secretaria del Trabajo, la licenciada alcalde, la licenciada Justiniani, salieron a decir que debía seguirse pagando el salario. Sin embargo, era con motivo del primer momento en el que nos encontramos de emergencia sanitaria, de enfermedad grave, que tenía el carácter de ser medidas de forma o con alcance preventivo. Al momento de darse la emergencia sanitaria, las medidas ya no son de carácter preventivo, ya son de carácter de combate a la enfermedad, y al ser una emergencia se actualizaba entonces esta contingencia sanitaria en la cual se debería de pagar nada más el salario mínimo al trabajador hasta por un plazo máximo de 2 meses. ¿Qué sucedió en el país? Casi nadie se acogió a esta figura. Aquí inclusive en Chihuahua el delegado de Secretaría del Trabajo, el licenciado Pablo Delgado, salió a decir que por supuesto que nada más tenía que pagarse salario mínimo por un periodo de 2 meses porque ya estaba decretado esto. Sin embargo, no fue bien escuchado, la gente, hubo muchas quejas al respecto, y lo que sucedió fue que se generó una interacción entre patrón y trabajadores para llegar a acuerdos o convenios para hacer disminuciones salariales o disminución de jornadas a efecto de conservar la fuente laboral y por otro lado mantener que el trabajador pueda percibir un salario durante este momento. Esto era necesario hacerlo ya que al momento de que se decreta la contingencia se disminuyen actividades más que las esenciales, se hace el resguardo domiciliario, evidentemente la actividad económica se vio afectada, lo que provocó menos ingresos para las fuentes de trabajo, lo que a la vez generaba la imposibilidad de pago, toda vez de que no se suspendieron pagos como de impuestos ni de ningún tipo de servicio, inclusive no se hizo con el pago de las rentas. Entonces, al tener una capacidad económica limitada, los patrones
necesitaban llegar a un acuerdo para poder mantener la fuente de trabajo y poder pagar a los trabajadores. Sin embargo, se pudo haber acogido perfectamente a esta regla porque a pesar de que no existía el nombre del decreto de contingencia sanitaria, sí lo había de emergencia sanitaria por fuerza mayor y tenían este carácter de ser idénticas. Insisto y comentaba al principio de esta charla, si esperábamos a que llegase un decreto diciendo contingencia sanitaria, este nunca iba a llegar porque la ley, la materia de salud, las autoridades sanitarias no pueden emitirlo porque no se encuentra regulada ninguna figura con ese nombre. Ahora, al momento de dar por terminada esta segunda fase de la contingencia, de la emergencia sanitaria, con la llamada reapertura, la implementación del llamado semáforo de reincorporación en la llamada fase 3, con el decreto del 14 de mayo de 2020, se establecieron varios elementos importantes. Primero, se decretó la terminación de la acción extraordinaria en materia de salud y se establecen protocolos sanitarios y el llamado semáforo para el reinicio gradual de actividades. Es decir, dependiendo de las métricas propias que tiene la autoridad sanitaria, se iría abriendo cada vez más actividades o se irían disminuyendo las acciones a tomar dentro de los protocolos sanitarios. Ese semáforo se le conoce como el semáforo de riesgo y lo conocemos en sus 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, en los cuales, dependiendo del comportamiento de la población, el comportamiento de la propagación del virus, será reabriendo actividades y será permitiendo la disminución de este distanciamiento social y de la relajación de las medidas. Durante el semáforo de riesgo encontramos las medidas que se toman o que se ordenan por parte de las autoridades sanitarias son de dos formas. Las medidas de mitigación, que van destinadas a la ciudadanía en lo general, con la finalidad de seguir manteniendo controlados los nuevos casos y la expansión del virus correspondiente, como sigue siendo el uso de cubrebocas, el lavado de manos, lo relativo a mantenernos en casa todavía en la medida de lo posible. Y luego vienen medidas de seguridad que están destinadas a los centros de trabajo, como lo son que nada más laboren de ser posible dentro del semáforo rojo y el semáforo naranja, nada más las actividades esenciales, y luego las actividades no esenciales que se permita su apertura, tienen que hacerlo bajo ciertas medidas como tener el desinfectante, el uso de cubrebocas, la distancia, jornadas más abiertas, no conglomeraciones ni de público ni de trabajadores, la distancia de los trabajadores, uso de cubrebocas, de caretas, en fin, estas medidas de seguridad que se van a ir relajando conforme vaya cambiando riesgos del contagio derivado de los colores y las etapas del propio semáforo. Recordando que estas medidas que se imponen no son medidas que se le ocurren a la autoridad sanitaria, sino se encuentran catalogadas en la propia Ley General de Salud. Encontramos un puñado de artículos distintos a la misma ley que permiten hacerlo, pero básicamente estamos hablando de los artículos 404, 411 y 412, que son el catálogo general de medidas que se van ordenando a efecto de mitigar el contagio, el esparcimiento del virus y, por otro lado, de cómo deben de operar las autoridades. En este caso, las autoridades, las fuentes de trabajo deben de cumplir con estas medidas de seguridad, porque si bien es cierto, se levantan las acciones extraordinarias, no se levanta la definición de emergencia sanitaria. Nada más que la acción extraordinaria, en este caso, lo relativo a la suspensión de labores, ya se encuentra levantada con la forma de una reapertura progresiva en razón de las métricas correspondientes. Y esta reapertura tiene como consecuencia laboral que se termina la suspensión en aquellas actividades que ya se establecen como no esenciales, como esenciales o como seguras para reactivarse, y entonces la suspensión de labores al terminarse conlleva la necesidad de que los trabajadores se reintegren. En el caso de que hubiera sido una suspensión por actividades por fuerza mayor, como se acudió la Junta, se debe hacer un aviso patronal a todos los trabajadores para regresar a laborar. Es decir, el patrón tiene que notificarles que hay que regresar a sus labores y debe permitirles a los trabajadores que regresen y darles un plazo de 30 días. Es decir, la reanudación para el trabajador no tiene carácter de ser inmediato.
hay que darle 30 días pues, para que se ajuste, o si consiguió trabajo, bueno, para que renuncie o qué sé yo, hay que darle este plazo de 30 días para regresar a laborar, a partir de que se le avisa que se reanudan las actividades. Si el trabajador durante ese periodo, es decir, en esos 30 días no regresa, el patrón no puede hacer absolutamente nada, sino a partir del día 30 que se genera este plazo para regresar. Si el trabajador no regresa, el 31 no ha regresado, entonces sí, comienza a contar las faltas de carácter injustificado que podrán llevar en su caso a la terminación de relación laboral. Y por último, cuando la suspensión se hubiera dado derivado de la contingencia sanitaria, insisto, de esta declaración de emergencia sanitaria y acciones extraordinarias en materia de salubridad, una vez que se da por terminada la acción de la suspensión, se reabre el centro de trabajo y todos los trabajadores deberán regresar a laborar de manera inmediata y no requiere aviso por parte del patrón, lo cual quiere decir que al momento en el que el semáforo cambia de color y permite que un centro de trabajo reabra, en ese momento el trabajador debe de regresar porque se termina esta contingencia de carácter sanitario. No es necesario por parte del patrón que se le avise, aunque en la práctica lo más conveniente sería que efectivamente el patrón realizara este aviso para que el trabajador supiera que ya el patrón regresó, porque hay patrones que inclusive ya habiéndose dado la reapertura, han considerado mejor no abrir por temor a contagios o por temor a algún tipo de sanción si llega a realizar eso. En este punto, pues, tenemos que la contingencia nos tomó con un marco legal completo para regularlo, pero se ha generado una serie de confusiones. Y esta serie de confusiones ha provocado que muchas fuentes de trabajo, al no saber que pueden suspender labores con pago de salarios de un mínimo hasta por 60 días, tuvieran que cerrar. Quizás hubiera evitado esto de la cierre de centros laborales si hubiéramos tenido una mejor campaña de comunicación social, no nada más en la parte sanitaria, también en la parte de los efectos laborales. Insisto, aquí en Chihuahua el delegado del trabajo sí fue muy claro señalando que era aplicable estas disposiciones, sin embargo lo hizo en una entrevista a un medio digital de la cual realmente no se dio mucha difusión y las empresas siguieron operando bajo las reglas iniciales sin tener conocimiento de que podían entrar alguna medida laboral que hubiera sido quizá mucho más benéfica y permitir la sobrevivencia del mismo de la fuente de trabajo. Con esto, pues, tenemos esta breve charla respecto a cuál fue el marco legal de la propia contingencia, cómo se fue desarrollando jurídicamente y además cuáles fueron los impactos en materia laboral, es decir, la aplicación de la ley del trabajo respecto a lo determinado por las autoridades sanitarias. Les agradezco mucho la atención